la gente estamos acostumbrados a que la gente se incorpora a lo largo de la charla, pero creo que ya por un tema de respeto a quienes están, deberíamos ir empezando. Bueno, entonces nuevamente, muchas gracias a todos. Soy Eduardo Amadeo, soy director de la Escuela de Dirigentes del PRO, y hoy para nosotros es un enorme placer tener a Germán. Germán, como todos ustedes, ha sido nuestro ministro durante el gobierno de Mauricio, y además una persona caracterizada no solamente por su saber, sino también por su decisión y su valentía en trabajar en los temas tan críticos que tenemos en este momento en la institucionalidad, como lo hizo durante el gobierno de Mauricio Macri. La semana pasada tuvimos una edición muy interesante donde discutimos el tema del avance sobre el Ministerio Público Fiscal, que es uno de los ejes del ataque kirchnerista sobre las libertades y la República. Y hoy Germán nos va a dar una mirada seguramente más amplia e inclusiva sobre todos los temas que tienen que ver con la defensa de la libertad, las instituciones y los derechos. Así que sin mucho más, Germán, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros y te escuchamos con mucho gusto. Estás muteado, Germán. Estás muteado, estás muteado. Ahí estoy. Bueno, buenas tardes, perdón, y ya es de noche, así que es más buenas noches, ¿no? Anochece temprano ya en este momento. Para mí es un gusto, te agradezco mucho, Eduardo, y agradezco mucho a la Escuela de Dirigentes esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones, ¿no? Y este título de algún modo tan inspirador que armó la dirigencia en términos de la defensa de la libertad, ¿no? Como uno de los ejes en estos momentos donde lamentablemente vemos en la región numerosas crisis políticas, numerosos avances de distintas versiones del populismo sobre la democracia, sobre el sistema republicano. Vemos, si se quiere, como una bocanada de aire fresco lo que sucedió también en España, en Madrid, en donde la defensa de la libertad fue uno de los elementos centrales que llevaron a la victoria del Partido Popular en Madrid. En este contexto, y me parece que arrancando por lo que señaló nuestro expresidente Mauricio Macri en su presentación de esta semana, ante otros líderes de la región, ante presidentes, ante el secretario general de la OEA, vemos lamentablemente cómo en nuestra región se siguen consolidando distintos proyectos populistas y que en el caso de Argentina este proyecto populista que todos vemos tiene como uno de sus ejes centrales avanzar respecto de la independencia judicial como uno de los ejes que hace al sistema republicano, pero no solo eso, sino que avanza también sobre las libertades de los individuos, avanza sobre el derecho de propiedad, avanza sobre nuestro derecho a movilizarnos, la discusión sobre el tema de las clases, sobre pretexto de la pandemia, ha generado en un gobierno que de por sí era dirigista y populista, ha generado, si se quiere, una exacerbación a la cual se ha unido este ataque sobre el sistema de justicia. En esta línea son múltiples las acciones que el gobierno ha emprendido y ha desarrollado durante este casi año y medio que lleva en el poder para avanzar de algún modo sobre la libertad, sobre nuestros derechos, sobre la transparencia. Y yo quisiera hacer primero una breve descripción de algunos de estos ejemplos, algunos obviamente más conocidos, otros menos conocidos. Después quisiera también marcar en esta línea como un ejemplo de algún modo de estos avances sobre la libertad y sobre la posibilidad de desarrollo en nuestro país tiene que ver con el no desarrollo de algunas políticas puntualmente en materia de justicia, pero es algo que se repite en otras áreas. Y finalmente trataré de generar un camino de acción que podemos emprender desde los distintos lugares que cada uno de nosotros ocupamos.
Respecto de los avances que ellos han desarrollado, por un lado están los avances estrictos sobre la justicia, como recién mencionaba Eduardo, a lo mejor la ley de Ministerio Público es el más importante de estos avances por las repercusiones que tiene hacia el futuro. La ley del Ministerio Público es una ley que permite al oficialismo tomar control sobre los fiscales. Hoy los fiscales son aquellas personas que nos representan a toda la sociedad frente a la comisión de un delito. Son los que además, a partir del nuevo sistema acusatorio que comenzó a funcionar exitosamente, que pusimos en marcha exitosamente en Salta y Jujuy, son los que van a encarar la persecución penal de un Estado, la política criminal, van a ser claves en materia de inseguridad, en materia de lucha contra el narcotráfico, en materia de lucha contra la corrupción, la trata de personas. Por eso es tan importante este rol del Ministerio Público y este proyecto, que ustedes lo vieron, los que estuvieron lo vieron en detalle, pero que avanza no solo sobre cómo remover al procurador interino que está y designar un nuevo procurador interino y reducir la mayoría para designar además el procurador definitivo, sino avanza sobre la independencia de todos los fiscales, ¿no? Pone de algún modo en crisis a través del jurado de enjuiciamiento, que es la forma de remover a un fiscal, de sacarlo de su cargo, de sacarlo de su función, introduce la política fuertemente a través de la comisión bicameral, que tiene mayoría oficialista en ese órgano, lo cual permitiría al oficialismo, si se aprobara la ley, al menos la suspensión y eventualmente la remoción de cualquier fiscal, como sucedió en su momento con el fiscal Campagnoli, que ustedes recuerdan que estuvo suspendido mucho tiempo, incluso sin cobrar sueldo, estuvo mucho tiempo con una reducción significativa de su salario. El otro tema también que tiene que ver con este proyecto y que también han visto es el avance de esta comisión bicameral sobre el proceso de selección de fiscales, que es un tema crucial para el oficialismo. Ya lo hicieron en épocas de Gils Carbó, que es tratar de cubrir la mayor cantidad de cargos de fiscales y de empleados dentro del Ministerio Público. En su momento fueron más de 1.500 funcionarios que la gestión de Gils Carbó incorporó en este Ministerio Público Fiscal en un copamiento militante de esa estructura. La otra ley es la de reforma judicial, que también ha sido fuertemente cuestionada. Las dos están en diputados y es muy importante en aquellas jurisdicciones donde hay diputados que son los que tienen el voto cambiante o el voto que se les acerca al oficialismo, que podamos poner eso en evidencia, ¿no? Provincias como Mendoza, Córdoba, y otras donde realmente se genera una incomodidad, como Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén, Salta. Son todas jurisdicciones donde es importante poner estos temas sobre el tapete para aquellos diputados que suelen acompañar al oficialismo en distintas iniciativas, no acompañen al menos en iniciativas institucionales, no acompañen en este tipo de iniciativas que se van a volver contra todos ellos y que en definitiva afectan fuertemente el sistema republicano. El otro tema, y traté de ser muy breve, en justicia, donde también vemos un avance, si se quiere, mucho más solapado, y es importante poner realmente un ojo, es en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura en este tiempo han vuelto a arreciar denuncias contra jueces a nivel disciplinario y a nivel de remoción de jueces. Especialmente se han focalizado este último tiempo en jueces de la Cámara de Casación Federal, como una forma de ejercer presión sobre estos jueces. Se han hecho denuncias contra el juez Ricci, contra el juez Geminiani, contra el juez Petrone, contra el juez Barrotaveña, contra el juez Borinsky, contra el juez Hornos, y me estoy olvidando de algún otro, con lo cual vemos que prácticamente en estos últimos meses se ha denunciado a la mitad de la Cámara de Casación Penal Federal ante el Consejo de la Magistratura para que esto genere realmente inquietud y presión sobre estos jueces. Adicionalmente, en el mismo Consejo de la Magistratura y con una mayoría formada gracias a la diputada Camaño, están avanzando fuertemente en concursos donde muchas veces los jurados son de justicia legítima y donde se está avanzando en la cobertura de
lugares estratégicos. Uno de los concursos que se viene haciendo en tiempo récord, y es algo que ha pasado desapercibido, casualmente es el caso del concurso 461, que es el del reemplazo de los jueces Brugli y Bertuzzi, por el que tanto, de algún modo, la sociedad se movilizó y que vio eso como un avance. La Corte falló a mitad de camino y dejó que sean reemplazados a través de un concurso, y el oficialismo ha avanzado en este concurso de un modo como nunca antes se había visto, y ya hoy hay una evaluación de antecedentes y hay la primer lista o nómina de candidatos, con lo cual a este paso probablemente en 2 meses se estén eligiendo los reemplazos de Brugli y Bertuzzi, y de nuevo hay que ver ahí qué rol van a jugar tanto la diputada Camaño como algunos jueces, como nuestros propios representantes en el Consejo de la Magistratura, en torno a si se pueden elegir reemplazos de estos 2 jueces que desde nuestro punto de vista fueron corridos de un modo irreglamentario, respetando la opinión de la Corte, pero claramente en violación a lo que habían sido los precedentes previos, incluso de la misma Corte. Eso tenemos en materia de justicia como temas de mucha preocupación. Adicionalmente, el otro eje, y que se vincula mucho con la justicia, es la pandemia, ¿no? La pandemia ha servido como una herramienta para, como decía al principio, para avanzar sobre nuestras libertades. Por un lado, esto ha permitido extender el uso de decretos de necesidad y urgencia sobre un montón de áreas claramente innecesarias. Ha permitido que tanto el Senado, que ya lo tiene nuevamente aprobado, como diputados, que creo que lo está discutiendo, esos a lo mejor sabes vos más, Eduardo, o muchos de ustedes, esto ha hecho que con el sistema de sesiones virtuales prácticamente ha desaparecido gran parte de la discusión política, la posibilidad de discutir proyectos, y cuando el oficialismo ha querido avanzar con algunas leyes, lo ha logrado muy rápidamente. Por suerte, como digo, están estas 2 leyes frenadas en la Cámara de Diputados, pero tenemos que estar nuevamente muy alertas por el mecanismo por el cual en todo caso serán discutidos tanto en comisión como eventualmente en las sesiones, si siguen funcionando estos reglamentos de funcionamiento virtual y a distancia. Este abuso de los DNU, no solo en temas de pandemia, sino en otros temas que se ha aprovechado la pandemia para el dictado de numerosos DNU y otros decretos, ha sido casualmente cuestionado recientemente, y esto es muy importante también porque no es solo la Corte, sino que recientemente una sala de la Cámara del Crimen, que es la Cámara Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, ha intimado al gobierno y al Congreso para que el tratamiento de la emergencia en el marco de la pandemia sea aprobada por ley y no por DNU. En teoría, al estar el Congreso funcionando y no de receso, no debería ser el DNU la herramienta, sino que debería discutirse en el Congreso una ley con límites y alcances. Y en esto es importante el fallo de la Corte de esta semana, porque también en ese fallo la Corte vuelve a poner límites tanto a los DNU y a su abuso, y del voto de Rosati Maqueda, a la mala fundamentación que ha tenido el DNU en este caso, sino también tanto por el voto de Lorenzetti respecto del derecho a la educación, como de nuevo los votos de Rosenkrantz, en realidad de los 4 que conformaron la mayoría. Se ha puesto una restricción muy grande al gobierno federal respecto de cómo puede avanzar sobre las facultades propias de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso este fallo es muy importante, no solo en relación al tema educativo y no solo en relación a la Ciudad de Buenos Aires, sino que marca claramente un límite al uso abusivo de DNU, a la fundamentación que requieren estos DNU y a la autonomía de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en todo lo que son competencias propias.
Y ahí entramos en otro tema que tiene que ver con el tema de la libertad de circulación y las restricciones. Están anunciadas para mañana en el AMBA nuevamente operativos de la policía de la provincia de Buenos Aires cortando los accesos o las vías de salida de la ciudad de Buenos Aires. Y claramente lo que vemos ahí son abusos muy fuertes respecto de las facultades que deben ser, aún con DNU, deben ser aplicadas con criterios que traten de asegurar los derechos. Un decreto o una situación de emergencia no puede servir para abusar de esa situación y perjudicar, o en este caso yo casi diría hostigar a los ciudadanos que quieren en el horario permitido trasladarse a algún lugar fuera de la ciudad. Entonces, me parece que ahí tenemos una segunda línea de avances y de preocupación sobre nuestros derechos, nuestras libertades expresadas a través de la pandemia en estos decretos de necesidad de urgencia, y estar muy atentos también a la ley que se va a intentar sancionar a partir de estas restricciones que la misma justicia, como decía, no solo la Corte, sino también la Cámara del Crimen y otros jueces federales han ido estableciendo. Un tercer tema que para mí es muy también relevante y que ha pasado también desapercibido, pero para tener un ojo, es en términos de la situación económica global, cómo de nuevo esta situación de pandemia, y habrá que ver cuál es el punto de equilibrio, pero realmente ha permitido un gobierno dirigista, un gobierno casi contrario a la actividad privada, exacerbar estas tendencias, ¿no? Las prohibiciones de despidos, las restricciones que han puesto en materia económica, las restricciones a las exportaciones, las restricciones al agro, la discusión sobre el aumento o no de las retenciones. Es decir, claramente vemos de nuevo cómo el perfil más dirigista, más estatista, más anti-desarrollo privado de este gobierno sale a la luz en el marco de esta pandemia y de esta crisis. Y en esta línea, y también un cuarto tema que me parece relevante destacar, no sé si estaba Pablo Crusellas por ahí y demás, es cómo también, en definitiva, sobre pretexto de la pandemia o en el marco de esta pandemia, ha pasado desapercibido un montón de retrocesos que hemos tenido en nuestro país en materia de transparencia, ¿no? Y funcionamiento de la administración pública. Por lo pronto, cómo se ha discontinuado el uso del expediente electrónico. El expediente electrónico, Pablo Clusella fue el gran impulsor, junto con Andrés Ibarra, el ministro de Modernización. El Ministerio de Justicia fue uno de los primeros y pioneros en el uso del expediente electrónico. Los primeros decretos electrónicos que se hicieron fueron casualmente los decretos de designación de los jueces Rosenkratz y Rosati en procedimientos despapelizados. El primer proyecto de ley íntegramente digital que se envió al Congreso fue casualmente la reforma del Código Procesal Penal Federal. Y así tenemos un montón de ejemplos del avance del expediente electrónico, que no es solo despapelizar, sino tiene que ver con la transparencia, con el no poder alterar y en garantizar a todos los ciudadanos y a todos los que interactúan con el Estado determinados estándares. Vemos que el expediente electrónico cada vez está más discontinuado. En la misma línea también vemos con preocupación cómo, a partir de una renuncia que se generó en la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública, que de nuevo era un logro después de más de 20, 30 años de discusión, el gobierno de Juntos por el Cambio logró sancionar la nueva ley de acceso a la información pública, lo cual es clave en términos de países democráticos, de democracias representativas y de cómo los ciudadanos deben informarse de lo que hace el Estado, de cómo la prensa puede acceder a la información del Estado. Esto fue un logro enorme, la sanción de la ley. Los gobiernos peronistas nunca habían querido sancionarla. Se generó una agencia con independencia, se eligió Eduardo Bertoni, que fue el relator casualmente para la protección de derechos personales de la OEA, una persona realmente muy reconocida a nivel
mundial, diría, en la materia. A esto se trabajó tanto con la protección de datos personales como con el acceso a la información pública, y bueno, este funcionario terminó renunciando y siendo reemplazado con oposición de numerosas ONGs como ASIG, Poder Ciudadano y demás, siendo reemplazado por una persona cercana al jefe de gabinete sin ningún antecedente en la materia y sin las calificaciones necesarias, con lo cual de nuevo vemos cómo todo el avance en materia institucional que se realizó y de transparencia cae fuertemente. Lo mismo ha sucedido en numerosos compromisos internacionales y avances que habíamos logrado con la OCDE, que es la organización, si se quiere, de los países más desarrollados del mundo, con sede en París. Argentina estuvo a punto de ser incorporado como miembro pleno y no solo observador. Se habían cumplido un montón de normativas, como digo, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la implementación del Código Procesal Penal Federal, de un sistema acusatorio, mejorar los procesos de selección de jueces, el cambio de la ley de subrogancias para que no haya jueces interinos puestos a dedo. Es decir, se hicieron un montón de avances que habían sido... Argentina había sido fuertemente cuestionado por los comités de expertos de la OCDE durante el gobierno de Cristina Kirchner, y lamentablemente vemos de nuevo que todos esos avances hoy se convierten en retrocesos y volvemos atrás y ya nadie habla de la incorporación de Argentina a este club de los países más desarrollados del mundo, con instituciones más desarrolladas y con democracias plenas. Si se quiere, avance sobre la transparencia del Estado, que se une a un rol y a una actuación muy opaca de la UIF, a una actuación muy cuestionada, que incluso fue objeto de denuncias penales por parte de la Oficina Anticorrupción, que desistió de su rol de querellante en numerosos casos de corrupción, y solo creo que ha hecho denuncia contra el presidente Macri por el tema del FMI, un disparate, también denunciando a los funcionarios del FMI, o dando a entender que el FMI cometió delitos, pero retirándose de los casos que llevan adelante, dejando de lado al personal más profesionalizado, al personal estable, y de nuevo ganando militancia. Todas estas cuestiones, como digo, afectaron, fue bueno, el rol de la Procuración del Tesoro, ¿no? De la mano de Zanini, que también ha llevado adelante una actuación muy cuestionada, más allá de su rol en el vacunatorio VIP. Lo mismo sucede con la IGJ, que echó para atrás lo que son las sociedades simplificadas, que echó para atrás el expediente también electrónico, que generó de nuevo una opacidad y una tendenciosidad enorme en la IGJ, que debería ser un mecanismo súper transparente y promotor de emprendedorismo, de nuevas sociedades creadas para desarrollar empleo, emprendimientos. Hemos vuelto a un IGJ realmente muy deteriorada, muy militante, con una mirada ideológica totalmente sesgada. Casualmente en estos días ha cuestionado el fideicomiso ciego que hizo el presidente Macri para garantizar la transparencia de sus inversiones y que él no tenga ninguna intervención respecto de las inversiones de sus ahorros, solo como un ejemplo. Incluso la actuación del IGJ ha sido cuestionada judicialmente por decenas de profesores de la Universidad de Buenos Aires que hicieron una acción judicial contra el IGJ, que suspendió a las sociedades, como digo, a las SAS, las sociedades anónimas simplificadas, que eran las que permitían realmente en tiempo récord que un emprendedor pueda desarrollar una actividad comercial, una actividad económica. Así que vemos todos estos deterioros y son solo ejemplos a los cuales lamentablemente en este contexto se suma el tema de los ataques a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, a los periodistas de investigación, y de nuevo esa opacidad por parte del gobierno, con lo cual, si uno analiza todas estas cuestiones y muchos otros ejemplos que ustedes tendrán y otros que yo tengo, pero para no extenderme mucho no quise mencionar,
lo que tenemos es claramente un gobierno que ha avanzado sobre nuestros derechos, ha avanzado sobre e intenta seguir avanzando sobre una justicia independiente, generó una pérdida muy fuerte de transparencia y de gestión en la administración pública, desarmó un montón de avances que se habían logrado tanto en relación hacia adentro del país como al posicionamiento del país en el exterior. Entonces, a partir de este diagnóstico, lo que nosotros tenemos que de algún modo visualizar o pensar es, bueno, ¿cómo podemos realmente llevar adelante una oferta política que sea, por un lado, atractiva para la población, que por otro lado ayude a salvaguardar los derechos de la población y de los ciudadanos, que muchas veces no tienen por qué ellos estar enterados de todas estas cosas aburridas y técnicas que yo les he contado? Entonces, ahí tenemos, si se quiere, un difícil equilibrio, no ser denunciadores seriales, pero marcar cuáles son estos abusos, cuáles son las irregularidades. Entonces, ahí me parece que lo que tenemos es que, por un lado, estar muy atentos, tener mucha información, tratar de compartir esa información, tratar de usarla además de un modo inteligente en términos de nuestras propias jurisdicciones, y ver, como decía el ejemplo del Ministerio Público, ¿no? En esta jurisdicción hay diputados nacionales que están siendo, si se quiere, cómplices del oficialismo, que pueden ser cómplices del oficialismo en estos avances contra la libertad, en estos avances contra la justicia, y cómo marcar esas cosas, encontrar cuáles de estos avances afectan también a las jurisdicciones en particular. Pensemos, por ejemplo, que las SAS, estas sociedades que yo decía del IGJ, muchas provincias las replicaron durante nuestro gobierno, incluso el expediente electrónico. Ver cómo evolucionó eso en las distintas jurisdicciones. Por ejemplo, hoy en Corrientes siguen funcionando muy bien las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, y la provincia mantiene realmente en esto un liderazgo. Lo mismo la provincia de Corrientes ha avanzado, como lo hizo antes Mendoza, muy fuertemente en mejoras reales de la justicia, en la justicia de cara al ciudadano, de cara a las víctimas del delito, con nuevos procedimientos penales, como los que nosotros implementamos en Salta y Jujuy, pero que en Mendoza ya están en toda la provincia y funcionan muy bien. En Corrientes ya se implementó en más de la mitad de la provincia y funciona muy bien. Esas provincias también están avanzando en otra reforma que nosotros desarrollamos, que es la de la oralidad de los procesos civiles y nuevos códigos procesales civiles que permiten que los juicios civiles de familia se tramiten muchísimo más rápido, ¿no? Con mucha más informalidad, con mucha más transparencia. Entonces tenemos, por un lado, provincias que avanzan y que sostienen estas reformas, y un gobierno nacional que las empieza, como digo, a ir tirando abajo o directamente las anula. Entonces, me parece que tenemos como dirigentes políticos que conocer estas cuestiones, ver cuáles son las que más impactan a la población a la que nosotros representamos, a la que nosotros nos dirigimos, y cómo podemos transmitir esta situación de un modo inteligente, sin quedar como una crítica irracional o una crítica de todo, pero sí marcando aquellas cosas importantes y que son tan trascendentes para poder sostener la República, para tratar de no seguir retrocediendo de los avances que nosotros habíamos logrado y que costaron mucho esfuerzo, y cómo hacia futuro encarar un proceso que nos permita volver a ser gobierno en el 2013 y tener una base de sustentación política mucho más sólida, con instituciones de nuevo mucho más sólidas. A nosotros nos costó mucho en un primer momento también poder avanzar. Así que estas son algunas de mis reflexiones, algunas de las experiencias, de las cosas que he visto. Me he excedido el tiempo, pero bueno, quedo a disposición de ustedes para las preguntas y los comentarios que le parezcan, para poder profundizar sobre estos u otros temas. Muchas gracias, Germán. Bienvenido al exceso, porque estuvo buenísimo. Sobre todo que la crema que le pusiste a la torta al final fue muy movilizadora. Yo tengo una cantidad de preguntas que fue planteando la gente.
pero le quiero pedir a nuestro amigo Pablo Crusellas. Pablo fue secretario legal y técnico del gobierno de Mauricio, con él los 4 años, y la verdad que hizo un trabajo francamente militante y de gran seriedad técnica. Así que es un placer para nosotros tenerlo en la tribuna con nosotros. Así que Pablo, tus comentarios son bienvenidos y después tomaré algunas de las preguntas que se escribieron. Germán lo Bueno, encontré. Eduardo, Ahí está, qué suerte. Dale. Eduardo, muchísimas gracias por darme la chance, Germán. Un gusto escucharte y muchas gracias por la mención y saludos a todos. Buenas noches para todos. Muchas gracias por su tiempo. Poco para agregar para lo que dijo Germán, pero yo creo que está muy claro la antinomia de este gobierno, un poco nos plantean. Lo dijo Mauricio el otro día también, y dijo, bueno, hay algo que estos gobiernos, el gobierno de los Fernández trata de inocular, que es la resignación. Es decir, la resignación, ellos necesitan una sociedad resignada, una sociedad débil, individuos que acepten las reglas de juego como están y de alguna manera no pidan un cambio a esas reglas de juego. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen un concepto del poder, de sometimiento del poder, o sea, de someter, que el poder sirve para someter. Y la idea de resignar va en contra de la idea de la libertad, porque la idea de libertad es justamente la vacuna contra la resignación, porque la libertad es lo que el ser humano quiere hacer en su vida todo el tiempo, es decir, resignarse a no ser. Por eso creo que es una batalla perdida en algún punto la que ellos plantean, porque no creo nunca que el ser humano va a resignarse frente a la libertad, pero ellos van a insistir con eso, y la cantidad de ejemplos que dio Germán van todos en línea con la idea de que hay que resignarse, de que la justicia no debe ser independiente, de que la justicia debe ser dependiente y militante, que el periodismo también debe ser un periodismo que no debe ser independiente, que la oposición debe estar sometida y que las personas deben resignarse. Por eso ellos tienen algún cierto encanto con las cuarentenas, ¿no? Y con esta idea de que, bueno, sirve para debilitar a la sociedad. Así que tengamos siempre presente eso, porque un poco es una batalla cultural, la de la libertad, la de no resignarse. Creo que es una batalla que la vamos a ganar siempre, estando o no estando en el gobierno, porque es una batalla de nosotros mismos individualmente. Así que muchísimas gracias, Eduardo, y por supuesto, mucha fuerza para lo que viene. Qué lindo, Pablo. Nos encantó a todos. Veo varios aplausos de la no resignación, que es, bueno, es la esencia de nuestra militancia política, ¿no? No nos resignamos a que nos pasen por encima. Muchas gracias. Germán, tengo algunas preguntas. Hay una que quiero, que es como muy general, no porque sea mayoritaria, pero hay varias, y que a mí, a ver, no me gusta el sentido de la pregunta, porque creo que tenemos que contestarlo, ¿no? Hay como muchas preguntas que dicen, bueno, todo lo que dice Germán está bien, pero no estamos haciendo nada. O sea, y viste que a veces aparece mucho el tema del hagan algo. Yo, por el contrario, creo que podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho y de la manera como le ponemos el cuerpo, etc. En tu campo, en el campo que acabas de describir, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ves vos como un observador privilegiado que ha sido la posición de Juntos por el Cambio y del PRO contra todos estos atropellos? Bueno, a ver, retomando también un poco lo que decía Pablo, creo que siempre, y me pasa a mí, siempre lo que uno hace nos va a parecer poco, ¿no? Ellos están en el gobierno, el peronismo tiene determinadas, llamémosle, mayorías consolidadas en algunos ámbitos, como el Senado y demás, que son muy difíciles o han sido muy difíciles de cambiar. Pero yo creo que aún en este esquema de donde ellos tienen esa fortaleza, el hecho de que se hayan podido resistir. Si repasamos todos estos embates que yo marqué y que son obviamente peligros que están latentes, pero son todos peligros que se han logrado, al menos de momento, neutralizar. Es decir, ellos no han logrado en diputados, pese a que han logrado muchas veces mayorías en diputados, pero no han logrado en diputados pasar leyes de reformas institucionales, y eso ha tenido que ver con un trabajo que han hecho la Fundación Pensar, la Fundación Hannah Arendt,
de la coalición cívica, la Fundación Ilia del radicalismo, el trabajo que han hecho nuestros diputados y los senadores previos, si bien no tenían capacidad de resistir a las leyes, pero sí participaron en las reuniones de comisión, hicieron preguntas, invitaron expertos, y yo creo que todo eso, más la movilización que se logró el año pasado, fue la que logró frenar, por un lado, la reforma judicial, por otro lado, esta reforma de la ley del Ministerio Público, de los fiscales, por otro lado, se logró de algún modo que la Corte fue ese clamor de la oposición y ese clamor de la gente fuerte los que lograran que la Corte, y esta es mi opinión personal, pero se involucrara realmente en el caso, y si bien de Brugli y Bertuzzi, si bien dio, como dije yo, una solución a mitad de camino que yo personalmente no comparto, pero dio una solución cuando uno veía cómo venía la mano y cómo ellos habían alineado al Consejo de la Magistratura con la ayuda de Camaño, el presidente, el Senado, parecía que era imposible de frenar y que esos jueces iban a perder su lugar en cuestión de días. Todavía hoy siguen, uno de ellos está participando del concurso y quedó muy bien, que es el juez Bertuzzi. Entonces, lo mismo sucedió con Vicentín, no nos olvidemos, ¿no? Un avance realmente muy, muy fuerte y que pudo ser frenado por esta situación. Hemos hecho, yo recientemente, y lo mencionó el presidente Macri, el expresidente Macri, días atrás en su discurso ante los líderes regionales, he hecho una presentación ante la OEA marcando todas estas arbitrariedades y todos estos abusos. Se han hecho acciones judiciales a lo largo y ancho del país, la acción judicial para que la ciudad, en definitiva, pueda seguir con las clases. Lo mismo la provincia de Mendoza, que también ha seguido con las clases. El trabajo que están haciendo nuestros consejeros en el Consejo de la Magistratura, a los cuales hay que darle apoyo, hay que ponerle un ojo. Pero bueno, como digo, la verdad es que son muchas cosas las que se han hecho y son esas cosas también las que han permitido que hoy, entre los dirigentes de mayor aceptación pública, muchos sean de Juntos por el Cambio, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, la misma Patricia Bullrich, todos tienen hoy un altísimo nivel de conocimiento y de respaldo popular, aún por encima de los del oficialismo. El propio Macri ha recuperado también mucho de su apoyo popular, ¿no? Que es muy alto, pero que va creciendo en este último tiempo, con lo cual yo creo que es mucho lo que se ha hecho, creo que tenemos, como decía Pablo, no hay que resignarse, cada uno en su lugar tiene también mucho trabajo por hacer, tiene mucha creatividad que aportar a esto, y hay mucho por lo que luchar para tratar de volver a ser gobierno, corregir los errores que tuvimos y tratar de llegar con mayorías más consolidadas para poder realmente generar cambios todavía más profundos y darles sustentabilidad o sostenibilidad en el tiempo. Gracias, Germán. Antes de la próxima pregunta, quiero remarcar algo que vos has dicho y que se remarcó en la reunión de la vez pasada, que es, acá tenemos representantes de todo el país, insisto, con esta maravilla del Zoom que nos permite que de Jujuy a Tierra del Fuego estemos presentes, y es vital para frenar el avance sobre las instituciones, la acción ciudadana sobre los potenciales aliados que pueda tener el kirchnerismo, sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no? Y quiero recuperar, vos dijiste, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Salta, y tal vez en alguna provincia más, hay diputados que pertenecen teóricamente a terceros bloques, pero que votan con una facilidad enorme lo que pide el gobierno. Y por lo tanto es muy importante nuestra capacidad de movilización y de demanda contra estos señores de las diversas maneras que podamos, ¿no? Desde las redes sociales hasta la movilización, la junta de firmas, etcétera, etcétera, porque ellos, un voto allí, un voto puede condicionar el futuro de la República, ¿no? Así que, digo, esto es bien importante y lo quiero repetir. Una pregunta, ¿cuáles son, hasta dónde puede llegar, cuáles son las implicancias del fallo de la Corte
para todos los temas que están dando vuelta, porque bueno, tuvo incidencia sobre la educación en la Cava. Pero, ¿cómo ves vos ese fallo? ¿Qué nuevo, plantea un nuevo escenario? ¿Qué dice tu ojo clínico sobre esto? A ver, en realidad el fallo era un fallo esperable, era un fallo que obviamente seguía precedentes de prácticamente todos los miembros de la Corte y posiciones que ya también habían sido públicas de los dos convencionales constituyentes que integran la Corte, Rosati y Maqueda, con lo cual en eso no es que hay una novedad, pero sí me parece muy valioso que ellos ya hayan sostenido sus posturas previas y no hayan hecho ninguna pirueta, como pasó en el caso casualmente de los jueces Brugli y Bertuzzi, donde también ellos habían emitido opiniones previas en un sentido y luego en el fallo fueron en otro sentido, con un matiz, pero fueron en otro sentido. Entonces, me parece que es importante que la Corte haya ratificado ese rumbo, el rumbo del federalismo, el rumbo de la autonomía de la ciudad y de las provincias, y a partir de ahí lo que hace es consolidar un marco. Ahora, el impacto que puede tener ese marco más allá de la ciudad de Buenos Aires, la verdad que es limitado, porque siendo realista, y son todos dirigentes políticos, es decir, uno ve cómo los distintos gobernadores tienen mucha ascendencia sobre la justicia local. Entonces, si vemos el curso que se le ha dado por ahora a los amparos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, por el tema educativo o en algunas otras jurisdicciones, lo que vemos es que ninguno ha avanzado de un modo claro ni han seguido rápidamente los precedentes de la Corte. Lo que han hecho es, algunos los han rechazado, pero en general los han llevado o los están llevando a fuego lento, diríamos, y eso tiene que ver por esta incidencia, se quiere incluso también de los gobiernos locales o influencia del gobierno nacional en otras jurisdicciones, con lo cual yo creo que desde lo declarativo, desde lo aspiracional y moral es muy bueno. Creo que tiene incidencia en algunas jurisdicciones muy específicas. Obviamente en la Ciudad de Buenos Aires creo que va a robustecer y robustece lo que han hecho otras jurisdicciones como Mendoza, pero tampoco yo no esperaría mucho más de reacción de jueces de otras jurisdicciones que estén de algún modo fallando en sintonía, al menos en el corto plazo no lo veo. Gracias, Germán. Hay 2 o 3 preguntas sobre un tema que a mí como mediocre economista me supera, que es el tema de las posibilidades de acción colectiva. Sé de qué están hablando, pero entonces quería preguntarte yo no sé si se han planteado acciones de amparo, de incidencia colectiva, y si vos lo ves como una herramienta política para frenar acciones de las que le gustan al kirchnerismo. Bueno, a ver, yo creo que es una herramienta valiosa, poco utilizada, poco desarrollada, especialmente desde nuestro espacio. Creo que tiene de nuevo la limitante que señalaba recién, ¿no? En determinadas jurisdicciones, aún con este fallo de la Corte que da un marco, que de algún modo también viene a sumarse a lo que ya había dicho la Corte respecto de la situación de Formosa, ¿no? Por citar un ejemplo, pero lamentablemente lo que me temo es que de nuevo hay fuertes restricciones políticas a esa independencia judicial, y esto se relaciona también con lo que decía al principio, ¿no? De las denuncias que se han hecho contra jueces que se animan de algún modo a fallar en contra del oficialismo, los ataques que ha recibido la Corte en estos días desde el presidente, la vicepresidenta y prácticamente todos los líderes de gobierno, con lo cual lamentablemente esas son cuestiones que inciden en la voluntad de los jueces de avanzar en este tipo de acciones. Yo creo que igual hay que intentarlas, hay que plantearlas, hay que hacerlo de un modo inteligente. Hay un equipo de abogados de Juntos por el Cambio, que estamos en un chat, y que si a alguien le interesa después le podés dar mi teléfono y lo conectamos, o el de Pablo Clusellas, y conectarlo con el grupo de abogados para ya entrar con expertos también más en la materia. Pero bueno, estas son las restricciones reales, son
estas que señalo en términos de que la posibilidad de que prosperen en el corto plazo este tipo de acciones está muy restringida por este sesgo político, por esta incidencia política del oficialismo, tanto a nivel nacional como de los oficialismos locales. Cecilia Martínez Irigoyen de San Rafael Mendoza dice: yo planteé un amparo colectivo por conexión al agua potable en un barrio popular y lo gané. Así que es posible. No es sé posible, si sin dudas. Y Mendoza, la verdad es que también en eso, tanto la justicia local como la justicia federal, en los últimos años han tenido una fuerte mejora y renovación, ¿no? En el caso de Mendoza se completaron un par de vacantes de la Cámara Federal, ahora hay otras 2 que están en el Consejo de la Magistratura en discusión, así que son jurisdicciones, si nosotros, y esto también molestó mucho al kirchnerismo y a sectores del peronismo que en un momento bloquearon y prácticamente no aprobaron más pliegos, pero nosotros pudimos, con el funcionamiento correcto de las instituciones, impulsar ante el Senado más de 520 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces. De esos 524, 311 tuvieron acuerdo del Senado y quedaron 213 sin tener acuerdo del Senado, porque hubo un momento después de las elecciones del 2017, allá por mediados del 2018, donde la influencia de Cristina en el Senado fue muy fuerte y prácticamente bloquearon todos los acuerdos de jueces, fiscales y defensores, pero en los 2 primeros años y medio realmente fuimos récord en términos de designaciones constitucionales, no a dedo, no por atajos, de magistrados. Bien, pero bueno, es muy interesante que nos quede flotando la idea de que estos amparos de acción colectiva, que son una herramienta muy valiosa de la democracia y además de movilización política, porque no me acuerdo de tu nombre, la persona que habló recién de Mendoza, bueno, ya la voy a encontrar acá, Cecilia Martínez, sí, Cecilia. Cecilia, que realmente es una militante nuestra en San Rafael, se tomó el trabajo de armar la presentación en un barrio, seguramente con una enorme repercusión, ¿no? Así que bueno, es muy interesante. Sí, ahí veo también en una de las preguntas en el chat por también una acción ante el Fuero Federal de San Martín de más de 700 personas. Eso después, si le quieren acercar a Eduardo los datos precisos, nosotros podemos también con el grupo de abogados tratar de ayudar, ¿no? Ahí veo en realidad Aldos Soruco, ¿no? Lo plantea acá en Hurlingham, estamos a la espera del Fuero Federal de San Martín, firmaron más de 700 personas el amparo. Así que bueno, esas cosas, si nos pueden después pasar bien la información, es importante para que también el grupo de abogados, sobre todo de abogados del PRO, pueda involucrarse y tratar de ayudar. Vamos a subir, ahí está, estamos subiendo en este momento el mail de Escuela de Dirigentes para que nos escriban y podemos hacer esta conexión con lo que dice Germán. Vos comentaste un tema bien interesante, que es el tema que también tiene incidencia sobre nuestros intereses como ciudadanos, que es el tema de la transparencia en la administración pública, ¿no? El acceso a la información, etcétera, etcétera. Supongo que será también un campo de acción colectiva, pero bueno, ¿qué experiencia y qué nos podés comentar respecto de las posibilidades de trabajar este tema como ciudadanos, más allá de lo político, sobre todo para un gobierno para el que el ocultamiento de lo que hace es uno de sus principios básicos, ¿no? Sí, a ver, en principio cualquier ciudadano puede requerir al Estado nacional, al Estado federal, información sobre cualquier tema y el Estado tiene obligación de dársela, y si el Estado no se la da o se la niega, está la posibilidad de rápidamente recurrir a la justicia para que la justicia obligue a ese funcionario responsable a brindar la información. Eso es una herramienta, como decís vos, muy, muy valiosa. Lo habitual es que la usen más en general
ONGs, de las organizaciones de la sociedad civil, periodistas, pero lo puede hacer cualquier ciudadano con cualquier tema, incluso para después eventualmente hacer una denuncia penal o hacer los reclamos que correspondan. Es una herramienta que hay que usar. Si uno tiene una causa, llamémosle pública o de interés, de nuevo, con el equipo de abogados del PRO, eso se puede ayudar y colaborar en los pedidos, porque si bien la ley simplifica mucho estos procesos, es cierto que hay que pedir a un organismo público específico con determinados parámetros, determinada información, esperar que el tiempo se agote, a partir de ahí insistir, y si esa información no es brindada, uno puede recurrir a la justicia. Así que lo pueden hacer todos, pero también desde el email que vos pasaste, pueden escribirnos para ponerlos en contacto con el equipo de abogados, pero lo pueden hacer en todo el país, siempre y cuando sea información federal. Lamentablemente son muy pocas las provincias que han dictado leyes similares a esta para brindar información a nivel provincial. En general, las provincias son todavía más opacas en cuanto a brindar información pública a los ciudadanos o a la sociedad civil o a los periodistas, ¿no? Casualmente acaba de aparecer recién acá en el chat Abogados en Acción, Jimena de la Torre. Jime da su correo personal y por casualidad esta introducción del mail de Jime viene debajo de una pregunta de Carlos Garibotti que dice: ¿por qué no hacen un habeas corpus preventivo contra las restricciones a la circulación que anuncian para mañana? Ya lo están haciendo. O sea, Jimena esta semana ya presentó una denuncia contra el escandaloso freno a las libertades de las personas, y veremos cómo va a salir. Y denunciar penalmente al jefe de gabinete por incumplimiento de funciones al no concurrir al Congreso no se ha hecho. Yo personalmente creo que no corresponde una denuncia penal por un incumplimiento de este tipo, pero sí aquellos de ustedes que sigan la acción de nuestros diputados verán, ayer el diputado Wolf le hizo un planteo muy duro a varios secretarios de Estado por el tema de no haber concurrido el jefe de gabinete durante no sé cuántos meses, violando su obligación constitucional. Así que lo que quiero decir con este tema es que hay que mirar con cuidado, digo, para no desanimarnos. Si uno mira con cuidado lo que están haciendo nuestros diputados, yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de tener legisladores de este calibre y de esta valentía. Bueno, la verdad que hemos exprimido para nuestro beneficio, Germán, una pregunta periodística. ¿Cómo ves vos el futuro de las causas de Cristina? Si tuvieras que hacer una apuesta, ¿cómo te parece que sigue eso? Mira, yo lo que pienso, mi tesis en esto, mi mirada sobre esto, y es más preocupante, es que en general los procesos que son contra, y me van a criticar mucho, ya me criticaban cuando era ministro, pero bueno, los procesos contra la ex presidenta, actual vicepresidenta, hoy la verdad es que tienen bajas chances de prosperar en términos de sanciones efectivas, sin abrir ningún juicio de valor. El juicio de vialidad, mi pronóstico, probablemente me puedo equivocar, es simplemente una mirada, pero mi sensación es que probablemente avancen sobre responsabilidades de otros funcionarios y no de la presidenta, que un poco ha sido la defensa, hasta donde yo sé, o es la defensa en términos de decir esto no es algo que resolvía la presidencia o la presidenta. La causa Otesur y los Sauces, que es la más grave y donde las pruebas parecen ser más nítidas, está como paralizada con un peritaje hace ya bastante tiempo. La causa de dólar futuro fue sobreseída y la causa del pacto con Irán, la denuncia de Nisman, está de nuevo también muy cuestionada, ¿no? Ese es más o menos. Y después está la causa de los cuadernos, que es una causa que también va a demorar mucho tiempo, todavía ni siquiera ha empezado
no solo no ha empezado el juicio oral, sino ni siquiera, digamos, los actos preparatorios del juicio oral. Con lo cual, mi análisis es que cuando uno habla, y si bien queda bien para la prensa decir que en realidad lo que buscan es la impunidad, que obviamente lo buscan, la realidad es que más allá de la impunidad, lo que ellos buscan es lo mismo que hicieron en Santa Cruz, que es cooptar la justicia. Ellos en Santa Cruz comenzaron por el procurador, el famoso procurador Sosa, que la Corte repuso, la Corte Federal, y nunca los Kirchner lo repusieron en el cargo, jamás pudo volver a ser procurador, y desde ese lugar los Kirchner en Santa Cruz dominaron toda la justicia provincial. Incluso creo que la sobrina de la expresidenta es fiscal, la hemos visto en el caso casualmente de la muerte de este exsecretario, también millonario, todos los exsecretarios eran millonarios. Entonces mi sensación es que, y lo que es más preocupante, es que todos estos movimientos parecen ir mucho más allá de la impunidad. Y yo no creo que sea, como se dice, un temor a voy a ir presa, o quiero solucionar estas causas, estoy nerviosa porque no se solucionan. No, yo creo que es un plan deliberado, estudiado y ya ejecutado en Santa Cruz, que se quiere ejecutar a nivel federal, que es tratar de ver cómo termino de cooptar primero el Ministerio Público, por eso habían empezado con Gils Carbó, y lo quieren retomar ahora sacándolo a Casal, y después la justicia federal y la Corte. Por eso tenemos que, las causas judiciales, que la ex presidenta se defienda, está en su derecho, que los jueces hagan justicia, no sean presionados y fallen conforme la ley, pero lo que nos tiene que preocupar esencialmente a todos son los avances institucionales, que son mucho más peligrosos que un fallo amañado o que un fallo presionado de un juez en una causa. Porque el modelo es un modelo, atrás de ese modelo de cooptación del Poder Judicial y de la justicia, estamos ya en un modelo totalitario, en un modelo a lo venezolano, en un modelo a lo que fue Fujimori en Perú. Es decir, estamos en un modelo mucho más peligroso, donde no es solo lograr mi impunidad hacia atrás y hacia el futuro, sino es perseguir a los opositores, perseguir a los periodistas, perseguir a los empresarios que no me gustan. Eso es lo más peligroso. Por eso, incluso yo siendo ministro, he sido muy criticado por mi prudencia frente a estas cuestiones. Ahí veo un mensaje que dice CFK presa y todas esas cosas. Eso lo tienen que resolver los jueces, en un sentido o en el otro. Si los jueces no lo resuelven de esa manera, será una flagrante injusticia, será un tema que todos discutiremos. Pero me preocupa mucho menos eso que un avance institucional cooptando las instituciones y la justicia, y que después todos seamos presos y todos nosotros no tengamos más derecho ni libertad. Entonces, por eso no tenemos que distraernos, me parece a mí, o la energía, más que en esa cosa de que vaya preso tal o que vaya preso cual, la tenemos que poner, obviamente tenemos que criticar si creemos que el fallo es injusto, si creemos que el juez ha sido presionado, si es militante, si está maniado, todo eso está fuera de discusión, pero donde tenemos que poner la energía, donde tenemos que poner el ojo, donde nos tenemos que movilizar, es para defender las instituciones y defender el sistema de gobierno democrático y republicano. Por eso es tan crítica la ley esta de Ministerio Público, por eso era tan crítica la ley de reforma judicial, por eso es tan crítico un cambio en la Corte Suprema, por eso es tan crítica el Consejo de la Magistratura y la designación de jueces. Es decir, son esas cosas que son para siempre o para muchos años, son las que son mucho más peligrosas que si los jueces condenan o no a tal o cual persona. Que obviamente lo tenemos que mirar, tenemos que dar nuestra opinión y si vemos una injusticia. Pero también es cierto que cuando la prueba ha sido fuerte y contundente, como en el caso de Vudú, como en el caso de Lázaro Báez, ha tardado, a lo mejor con penas no tan altas o sí, pero se los ha condenado. Y me parece que eso es importante, lo mismo ha pasado en la tragedia de Once. Creo que lo que hicimos desde Juntos por el Cambio en tren de garantizar
que la justicia pueda actuar independientemente y sin presiones ha permitido que se haga justicia como nunca se había hecho en nuestro país. Ahora lo que tenemos que tratar de cuidar es esas instituciones, más allá de todo lo demás. Y si no, veamos lo que pasó y lo que está pasando en Brasil con Lula, ¿no? Germán, qué bueno. Solo un comentario y después te doy el cierre, aunque esto suena como cierre lo que dijiste recién, pero mientras hablaba yo me acordaba de, siendo yo diputado del 2009 al 2013, la ley de democratización de la justicia. Y no invito a nadie a que haga algo tan aburrido como leer los discursos en la Cámara de Diputados, pero fue muy brutal al punto que la Corte se vio compelida a declarar la inconstitucionalidad de esa ley, la franqueza con la que los diputados kirchneristas mostraban cómo soñaban ellos con el sistema, el poder judicial, ¿no? Y varios de nosotros les dijimos que más allá de cuestiones laberínticas, ¿se me oye? Hola, hola. Hola. Ahí. Bueno, entonces abro de vuelta, perdón. No, digo, lo tuyo de recién ha sido la verdad que ya estamos llegando al final con esta fantástica exposición tuya de recién, pero me motivó, ¿se oye ahora? Sí, sí. Me motivó el recuerdo cuando el gobierno presentó la ley de democratización de la justicia. Y yo no invito a nadie a que lea algo tan aburrido como los discursos de los diputados, pero fue brutal la franqueza perversa del kirchnerismo, mostrando cómo soñaban ellos con el poder judicial, cómo iba a ser un poder judicial de militantes y lo que significaba para el ciudadano común. Esto ya no era un problema de discusiones académicas. Íbamos a un sistema donde, sea por una cuestión económica, penal, de violencia familiar, de violencia de género, etcétera, el que iba a impartir justicia iba a ser un militante, ¿no? Y el gobierno intentó llegar a eso y la Corte lo frenó. O sea que no estamos discutiendo cuestiones alambicadas sobre el futuro de las instituciones, por más que sean importantísimas. Estamos discutiendo también, y esto sirve para la discusión política en nuestro espacio, una constitución del sistema judicial donde los derechos más elementales de los ciudadanos están en juego y bajo la potencial control de la, entre comillas, militancia, ¿no? Bueno, Germán, ahora sí, hoy estoy gastronómico. Dije que la crema de la torta era buenísima, casi le pusiste la frutilla recién, no sé si querés ponerle otra frutilla. No, lo único ahí que yo creo, y para mirar dos ejemplos regionales que ya mencioné, es que realmente Venezuela se terminó de transformar en una dictadura y el paso donde ellos realmente logran quebrar o romper el sistema es cuando terminan de tomar a la justicia y rompen las instituciones. La reforma constitucional de Chávez con esos 69 artículos, los cambios en la Corte, incluso lo paradójico o interesante, si se quiere, es que la reforma judicial inicial venezolana y también la reforma de Fujimori en Perú del sistema de justicia, la venezolana la pagaba el Banco Mundial. El Banco Mundial les dio un montón de plata a Venezuela en un proyecto y fue la base de la primera etapa de la reforma de ellos para dominar la justicia. Y en Perú la plata se la dio el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, también en un programa de reforma de justicia que fue el que usó Fujimori para de nuevo poner a casi todos los jueces en comisión y nombrar jueces interinos, lo mismo que también hizo Chávez después. Con lo cual, por suerte Perú pudo salir, pero después de muchos años y muchas dificultades, Venezuela todavía sigue bajo este esquema dictatorial. Entonces, de nuevo, ahí decía una participante con una muy buena frase que estos temas abstractos y aburridos
como estos temas institucionales que a la gente no entiende, no le interesan, y en general es razonable que así sea, son los que después terminan siendo el mayor dolor de cabeza para todos nosotros como sociedad. Así que recojo esas palabras que recién señalaban y los invito a todos ustedes que son dirigentes, que tienen un nivel mayor de preparación, de involucramiento en la cuestión pública, ayudarnos a todos a estar atentos, a tratar de que la gente entienda un poco más estas cosas junto con otras y que todos podamos resistir esta embestida para, como dije, trabajar mucho para el 2023, volver al gobierno y ya tratar de que esto sea una historia del pasado, ¿no? Un peligro, un fantasma que logramos conjurar y que en definitiva sacamos a la Argentina adelante entre todos. Así que muchísimas gracias. Gracias por haber 120, más de 120 personas hasta ahora, un viernes. Así que espero que no haya sido muy aburrido ni muy abstracto y quedo a su disposición después a través de la escuela para cualquier consulta. Hay muchas que, bueno, por el tiempo no he podido responder, pero no tengo problemas que me escriban y respondérselos individualmente. Muchísimas gracias a todos. Germán, acá tenés aplausos de todas las pantallas. Muchas gracias. Y en serio, de corazón, muchas gracias a ustedes, porque como decía Germán, viernes a la tardecita tiene doble valor. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros. Un abrazo, Germán. Gracias.